Un inescrupuloso abogado, un guionista fracasado y una descarada financista, tres hermanos, son visitados por el ángel de la muerte, por la parca, quien les dice que su padre firmó un contrato con el diablo. El padre acaba de morir y dice que solamente vino a llevarse a uno de ellos. Muy buenas noches, yo soy Carlos Álvarez y estos son Análisis Bíblicos, una plataforma que está fomentando el cristianismo, en este caso el día de hoy la literatura cristiana, que no se vende. Vamos a tener esa sesión los sábados, literatura y cine cristiano, y vengo hoy a hablarles de una historia que escribí para cine. Se llama Fecha de Vencimiento. Le puse por título La Llegada de la Muerte, para ver cómo sale. Pues bien, no sé si muchos de ustedes desconocen que yo soy escritor y guionista. Tengo algunos libros publicados de índole religioso, cristianos. El diablo vino por mí. La iglesia tomada. Conversaciones en el infierno. Son libros que tratan siempre el tema de qué hace un cristiano con la delgada línea que divide el bien del mal. Siempre que yo toco un tema, pues para que haya una buena historia, una historia que merezca ser contada, pues obviamente que tiene que haber conflicto. El conflicto es la madre de todas las historias. Si usted va a trabajar y llega de su casa, su esposa le dijo, ¿cómo le fue? Pues bien, sí, fue el trabajo, de todo bien. Pero hay un día en que usted dice, mira muchacha, tú no sabes lo que me ha pasado. Yo me fui por aquí, había un tiroteo, me devolví por aquí, pero venían dos policías, creyeron que yo era un tigre, me tiraron plomo, yo salté una verja por allí hasta que pude decir, soy un hombre honesto, voy a trabajar. Y ya ustedes saben, de eso estoy hablando, de que sin conflicto no hay una historia que contar. En este caso, la historia de Fecha de Vencimiento, yo he querido hacer la literatura porque había nacido como un guión de cine. Fue un tratamiento que incluso busqué el apoyo de un par de pastores, entre ellos reverendo Julio Morales de las Asambleas de Dios, que para gloria de Dios ahora mismo ganó la superintendencia. Es el jefe de jefes de pastores, el gran Julio Morales, que fue en algún momento mi pastor. Un tipo increíble y grandioso. Es tan pequeño que su grandeza no tiene límites. Pues bien, el pastor Morales me acompañó un par de veces, pero la situación con el cine dominicano aquí es complicada. Eso es un tema, señores, grandísimo de la ley de cine, que en algún momento, aunque no tiene que ver con nosotros, porque ahora mismo el cine está teniendo un boom y se están haciendo muchas películas cristianas. Entonces, bueno, de que un día yo, que conozco el tema, porque estoy bregando con cine desde que salió la ley de cine y me hice tallerista, para únicamente ser escritor y cineasta, ¿verdad? Guionista. No estudié para dirigir, aunque he hecho 8 cortometrajes y un mediometraje. Pero quiero que tengamos una sección dentro de Análisis Bíblico con Carlos Álvarez que hable de literatura y cine cristiano, porque también hay que enseñar a las personas qué película, qué serie o qué libro tratan los temas cristianos y también los antivalores. Hay libros que son obviamente rechazados, gloria a Dios. Hay libros que obviamente son rechazados, que los cristianos no deben leer. Y no estoy hablando de los libros que deben ser prohibidos para los creyentes, como lo de Soren Kierkegaard, lo de Friedrich Nietzsche, lo de Albert Camus. Es decir, libros que todo lo que tratan son los conflictos anticristianos para la persona no servirle a Cristo. Entonces, hablemos un poco de Fecha de Vencimiento, porque en algún momento lo convertiré en una novelita y estará a la venta. La idea me surgió de una historia que yo conté, obviamente, de un par de sanjuaneros. Estamos hablando de brujería, de bacá. Siempre me ha interesado el mundo oscuro, porque me gusta saber cuál es el comportamiento de los tipos de demonios que poseen la gente. Y eso es inmenso. Eso es un tablero de ajedrez grandísimo, hablar de la muerte y hablar de los demonios y hablar de los bacá. Y si entramos por otras partes, como las personas que ya están en actividad paranormal, gente que levita y esas cosas. Ya ustedes saben que hay todo un género de eso.
Entonces, habló de que dos hermanos vieron a un demonio. Y me pareció buena la idea que me transmitió para hacer, más que una historia de terror, quise hacer una comedia negra. Planteé la situación a través de un ángel de la muerte que Dios lo mandó, se le dio un expediente para resolver un problema en la tierra. Y él nada más tenía que llevarse a una persona y se llevó 5. Porque las personas estaban tan sucias y tan contaminadas y eran tan malos que violó la regla del cielo, porque el que sabe de eso es Dios. Él tiene que hacer lo que le digan. Y se le castigó quitándole de su puesto por 50 años. Pues se le da este expediente rarísimo donde se le dice que tiene que ir a una reunión después de la muerte del señor que fue a Haití y vendió a sus hijos. Pero, entre comillas, el diablo lo engañó porque él tuvo que llevar sangre a los 3. Pero la regla era que él tenía que llevarse, la muerte tenía que llevarse al más pecador de los 3 hermanos. Y se aparece esta reunión con 3 hermanos que están discutiendo sobre la venta de la casa. ¿Qué pasaba en esa situación? Que una cosa fue llevando a la otra. La muerte aparece, ellos se ponen a llorar, instantáneamente empiezan a buscar el modo de que no se lo lleve a él, empiezan a culpar al otro. La hembra dice que Germán, el abogado, ha sacado más delincuentes de la cárcel que todo el mundo. Y se ha acostado con más de 1000 mujeres porque es alto y elegante. Por lo tanto, hay muchísimos hijos en la calle porque perdieron sus padres. Por lo tanto, él tiene que llevárselo a la muerte. Germán apuntala de que Matilde es una descarada y una falsa porque trabaja en una banca donde engaña a los pobres. Estas bancas que trabajan con los pobres, pero que le ponen a firmar una serie de documentos y letritas de los bancos. Y finalmente, pues ella engaña a esos infelices a tal punto de que dentro de la historia había un señor que había perdido todo por culpa de ella durmiendo en un parque. Pues bien, la discusión se tranca y la muerte todavía está en silencio esperando a ver a cuál se va a llevar porque los 3 están podridos. Pero ella dice: Parca, una cosa te voy a decir, ya la discusión es entre Germán y yo. Mi hermano Oscar es evangélico. No lo toques. Pues la muerte recibe un rema del cielo que le dice que Oscar tiene algo que confesar. Señores, el evangélico que ya se iba porque no tiene que ver con esto, se ve obligado a confesar que ha tenido una relación con la esposa de su hermano, que están separados porque él es un infiel. Pero ellos un día, buscando cariño, afecto y protección, van de Oscar y una cosa llevó a la otra y el evangélico cayó en fornicación y por ende con la esposa del hermano. Eso no volvió a ocurrir, pero hubo un desliz. La moraleja de este pedazo es, señores, que el diablo, como dice en el dicho popular, te tira la sábana y él mismo te desarropa. Él mismo te desarropa. Eso es peligroso, señores. Usted hacer cosas escondidas y después estar en la iglesia alabando y dándole gloria a Dios. Pues ya ustedes saben lo que ha pasado. Ahora hay un problema. El hermano se enfrenta y le pregunta qué fue lo que tú hiciste con Terry, que así es que se llama. Y dice, bueno, ella tuvo un día allá y sin querer pasó y nos acostamos. Pues él le pide perdón. El hermano mayor ha reventado, le ha dicho que eres un guionista de cine fracasado en un país como República Dominicana, donde los guionistas pasan hambre, donde de cada 100 guionistas hay uno que está comiendo. Una realidad que vive el país. Los guionistas de cine pudieran estar ganando mucho dinero fuera o en la industria de Hollywood porque hay un sindicato. Pero aquí esto es un desastre. Como yo soy guionista y tuve que buscar otro tipo de enfoque, de hacer libros por encargo como escritor fantasma, y me busco mi dinero por otras áreas de la escritura, porque pude hacer el switch de cómo construir libros, construir literatura, partiendo de que primero me formé como guionista cinematográfico. Pues este guionista, hermano de ellos, están ahí. Ahora bien, se revela, la par que ha tenido que revelar, de que ellos dos han engañado al evangélico. Y el evangélico se queda callado esperando respuesta.
Pues Matilde ha dicho que sí, que la casa que tenía un precio de 10 millones de pesos realmente valía 70 millones, y como ellos consideraban que él iba a botar el dinero en la iglesia, dándole un día al pastor y otro día a la obra misionera, ella que quiere visitar Francia, Cannes y Venecia, pues decidieron engañarlo a través de un abogado inescrupuloso que trabaja en el sistema, porque esa casa de don Pedro Cojones, yo le puse ese apellido para crear humor. Esa casa de don Pedro Cojones, un apellido alemán que me encantó para generar un poco de humor, estaba dentro de un área protegida. Se hacen los mecanismos, se da el dinero o están a la espera del cheque. Sí, están a la espera del cheque. Y los cojones están ahí y explota el problema. Todos ellos tienen armas porque el papá lo enseñó a ser descuidado. El mismo evangélico tiene un arma y todos fueron criados así porque el papá era un tipo del mismo infierno, un perdido, don Pedro Cojones. Tanto así que para tener relaciones con una muchacha, una virilidad 15 años más, pues decide ir a hacer este pacto a los 7 peldaños en Haití, un lugar famoso para hacer pactos. Y vende a sus 3 hijos sin querer porque el contrato decía que nada más debía llevarse uno. Pero señores, hay una premisa clara en la vida. Todo aquel que ve la muerte se muere. Por eso la muerte se preguntaba: ¿y por qué yo soy enviado a esta reunión familiar si todo el que ve la muerte se muere? Ahora me mandan a buscar solo uno, ¿sí? Pero la muerte desconoce que Dios es omnisciente. Pues resulta y viene a ser que los hermanos se ofenden a tal nivel que sacan sus armas. Ahora, señores, para sorpresa de todos en la historia, la muerte trata de intermediar para que no se maten, porque él dice que solo vino a buscar uno. Y lo empujan. O sea, la muerte es sacada de la discusión entre los hermanos Cojones y se entran a puñalada y se matan. Quien queda moribundo es el evangélico. Pues, don Pedro, pues Oscar, la muerte lo agarra, le pone un cojín y empiezan teniendo una especie de discusión entre ellos. Una discusión amable porque se va a morir. La muerte le dice, muy gentil: caramba, tú entonces eras guionista y ¿qué te hubiese gustado escribir? Dice, bueno, una historia que valiera la pena, ya con sangre en la boca para morirse. Una historia que valiera la pena, que mis estudiantes me esperaran, que recibiera un premio internacional y mis estudiantes me esperaran en el aeropuerto con pancartas. Eso hubiese yo querido hacer. Qué buena idea. Y tú, Parca, dime. Entonces Oscar le hace una pregunta a la muerte: ¿cómo es el cielo? Es así como dice el Apocalipsis: hay calles de oro y mar de cristal. La muerte se pone melancólica y se recuesta de la pared. Lo piensa un momento y luego le dice: es un modo de decirlo. Hay una luz multicolor que sale del trono de Dios y se riega a todas partes. Y todo parece un constante amanecer. Y le describe cómo es el cielo, porque él ya no vive ahí. Entonces sale a colación de que la muerte, los ángeles de la muerte, fueron los que no estuvieron con Dios ni con el diablo cuando el diablo se revolvió en el cielo, que Dios lo expulsó para acá abajo. Le hace esa salvedad. Yo introduje mucha teología en estos conceptos. Hay mucha teología en lo que yo hago. Yo no hago historias vacías. Yo me documento bien y construyo personajes que sean lo más verosímil posible. Entonces, en este punto, que es una historia donde el protagonista, es una historia de sucesión, cuando el protagonista muere temprano y sigue la tarea, porque aquí se convierte en protagonista la muerte. Pues le dice, es un modo de hacerlo, pero mira, nosotros no tuvimos con Dios ni con el diablo cuando se armó la revuelta en el cielo, que el diablo quería el trono de Dios y Dios lo expulsó con 1/3 del cielo. Ustedes saben que eso lo dice mucho, lo dice el libro, la carta de Judas, de los ángeles que están en prisión de oscuridad.
demonios poderosísimos que están en la Biblia. Bueno, entonces la parca le dice, mira, lo que pasó fue lo siguiente: al uno no decidir el bando, uno queda en peor circunstancia. Y ya en estos momentos, y mucho menos ustedes, no pueden tomar una decisión neutral, porque nadie puede jugar con Dios y con el diablo y sobrevivir para esto. Entonces, vuelve a colación el tema de los guiones y Oscar le dice que ya tenía su línea argumental clara. Y la muerte le dice, ¿cuál? Bueno, es la historia de un evangélico que en prevaricación, que le llega a su fecha de vencimiento por jugar con las cosas de Dios. Y la muerte, que lo ve que con la sangre se le sale la baba, lo ahorca y lo termina de matar, por descarado. Pues bien, el abogado que fue con don Pedro Cojones, que es padrino de Matilde, que ya murió, ya los hermanos están muertos todos, ellos, ¿qué hacen? El abogado va y visita, porque él sabe, fue el que le dijo a los hermanos que se reunieran, porque sabía del pacto, que venía un visitante y todo ello. Cuando no lo localiza, se aparece allá y lo ve muerto. Pero hay una anomalía. A él no le cuadra que Oscar Cojones esté en una esquina con una almohada abajo. ¿Cómo llegó ahí? ¿Quién se la puso? Y otra cosa, el pacto de la muerte está encima de la mesa y él se lo lleva. La carta negra. Cosa que extraño, y con una letra extraña, él se la lleva. Pues el otro abogado, el de la venta de la casa, se aparece, llama por teléfono, coge el abogado, coge el teléfono de Matilde, que era que estaba negociando el dinero, le explica, mira, están muertos los hermanos, vamos a juntarnos, falsifican firma y se distribuyen el dinero de la herencia de la casa. El abogado, él dice que los abogados no tienen que ver con nada. Él fue con don Pedro Cojones a entregar a los hijos de don Pedro Cojones a firmar el pacto de muerte a Haití. Señores, esto es una historia terrible. Terrible esta historia. Ahora le dan pena muchas cosas, y a la señora que Matilde engañó con el señor que anda durmiendo en el parque porque le quitó la casa, la indemnizan y le dan un dinero por el asunto de la conciencia sucia. Y a Terry, que está llorando más por Oscar, por el evangélico, que por su esposo en el mortorio, le dan un cheque como por 2 o 3 millones y se quedan con lo otro. Pues se acaba el funeral. La muerte llega y el mismo abogado Cole siente esa sensación y le dice, muerte, ¿eres tú? Sí, soy yo. Llega todo vestido de sangre y eso. Lo sabía. ¿Por qué? Porque sentía un frío en el estómago y me sentí inquieto. La muerte le dice, a eso le llaman en el argot popular conciencia sucia. Y el abogado y él entablan una conversación. Muerte, pero yo no sabía, porque es que yo soy abogado. Un abogado no tiene que ver con lo que firma su cliente. Y la muerte le menciona la Biblia. Mira, hay unas leyes universales aquí que dicen y mencionan el pecado de omisión. ¿Cuál es el pecado de omisión? Yo lo dije en la transmisión de ayer. Ese pecado que tú cometes cuando sabes que van a hacerle daño a alguien y no intervienes. Ese pecado que tú cometes cuando sabes que hay alguien hambriento ahí afuera y tú no sacas un pan y se lo lleva. Ese que tú dices, ese problema no es mío, yo no me voy a meter. Eso es peligrosísimo. Y en esa discusión, pues la muerte le dice, mira, vamos a hacer esto verosímil para que mañana no haya un lío y con tu familia. Yo te voy a ahorcar. Déjame ver, y empieza a preparar una horca mientras el señor se va desahogando. Y le dice, mira, por lo menos cuéntame qué fue lo que pasó con los cojones de don Pedro, con los hijos. Y cuando él le explica, entra en una conversación como que nada está pasando. Y le dice, bueno, tú puedes creerlo, Oscar quería ser un buen guionista, fracasado. La misma muerte chismeando. Pues cuando llega el momento, el tipo dice que se arrepintió, pero como quiera la muerte lo ahorca. Ahora bien, la muerte nada más tenía que llevarse a los 3 hermanos. A la muerte la habían castigado porque en un expediente ensangrentado, donde nada más tenía que llevarse uno, se llevó todo el mundo. Ahora le da un nuevo expediente y él está incómodo con Dios. Porque dice, ok, Dios en su omnisciencia sabía
que los tres iban a morir porque ellos empujaron a la muerte y se mataron a puñalar. Creo que es una historia interesantísima. Falta uno, el abogado Salomón, el que vendió la casa, el que hizo el trueque con el intercambio, porque la casa pertenecía a medio ambiente, era un área protegida. La muerte se le aparece allá y le dice: a ti nadie te mandó a meterte en este expediente ensangrentado. Señor, y mucho ojo con esto, porque si algo nosotros hacemos es que muchas veces hacemos amigos, nos acostamos con mujeres, no en mi caso, pues yo estoy en la iglesia de noche pero nos acostamos con mujeres, estoy hablando en sentido general. Practicamos cosas que están fuera del orden de Dios. Y esto es peligroso. Esto es peligroso. Donde el Espíritu Santo no puede entrar, óigame bien, no entre. El Espíritu Santo no va a entrar a una discoteca, Él no busca nada ahí, por más bueno que usted sea. No entra a nada a ese lugar, ni a una graduación de su hija. Si ahí sale un tiroteo, a usted no salva a nadie y se le pega un balazo. Porque donde no puede entrar el Espíritu Santo, usted no entre. Si hay personas que usted no conoce, como el testimonio que yo di, me parece que fue antes de ayer, de lo que Esquilín dijo allá en Puerto Rico, que ese gran líder juvenil se casó con la tipa más linda que llegó a la iglesia y pensó que era buena porque era calladita y hermosa. Pero estaba ungida, bruja de tercera generación. Su abuela era bruja, su mamá. Y ella, oyendo eso, se metió a la iglesia. Pero nunca pudo resistir. Cada vez que el Espíritu Santo estaba ministrando en la iglesia, salía corriendo. Y empezaron a ver hombres con capucha caminando de noche. No entre o no tenga una relación amistosa con alguien que usted sabe que no está practicando nada bueno. En este caso, el abogado hizo un acuerdo con personas que su padre se lo había entregado al mismísimo diablo. Y la muerte, cuando vio eso, hizo que pagaran las consecuencias. Entonces, esto de fecha de vencimiento es porque no sabemos el día ni la hora en que nos vamos a morir. No sabemos el día y la hora en que podemos tropezar, caernos y morir, señores. Esta historia que yo construí para guión de cine, la voy a volver literatura, aunque el 80% se hace en una locación. Yo voy a, como les dije, hacer más comentarios como esto, análisis de libros y de películas de índole cristiano, porque no hay. Toco los temas de conflictos, los temas tabú, porque son los que atañen a la perdición de la gente. La gente a veces necesita entender las cosas. No todo el mundo es inteligente. A veces la inteligencia está en un lado y somos neófitos en otro. Entonces, les cuento esto porque yo soy guionista, soy escritor. Si alguno de ustedes quiere escribir un libro en algún momento, está en ese proceso, pueden dejármelo en los comentarios, con gusto le ayudo. Esta historia, que la tengo estancada ahí, me pareció fantástico un día como hoy, que estoy haciendo una prueba de Switch, transmitiendo en dos plataformas al mismo tiempo, hablar algo divertido como esto. Pues bien, la muerte, llegan del abogado, ¿verdad? Y cuando llega, le da todo. Le dice: mira, cógelo, muerte y esto. ¿Y saben lo que le dice el abogado? Mira, yo tengo un par de mellizos que nacieron fruto de un adulterio. Tú puedes llevártelo a ellos mejor y no a mí. Y la historia termina con la muerte incómodo, y hizo un pique. Y dijo: pero en este país, ni cuando la muerte se aparece, la gente tiene los cojones de arrepentirse. Lo terminó con un buen chiste, para cerrar una historia que nos deja entrever que hay demonios generacionales y familiares. Usted tiene que cortar con esos vínculos. En el caso de Oscar, que era evangélico, Oscar se había tirado a la esposa del hermano. ¿Y qué pasó? Que la muerte lo sorprendió en prevaricación. La Biblia dice que la prevaricación es pecar a sabiendas. Cuando tú pecas a sabiendas, eso es prevaricación. Y ese pecado todavía no ha sido explorado ni analizado. ¿Hasta dónde nos cubre la sangre de Cristo? No lo sabemos todavía. ¿Cuántas veces yo tengo que tropezar, pecar y caer? ¿O son los pecados inconscientes, un pique, un tropezón,
una maldición, no entramos en los golpes. Pero aquel que maquina y voy a enamorar a la vecina, es casada pero me gusta, ¿ese es perdonado o tú pagas tus consecuencias? Hay diferencia entre esos pecados, entre el que tú maquinas con premeditación y alevosía, como dicen los jueces y los fiscales, o el que tú haces de modo espontáneo sin querer. Eso tenemos que seguir analizándolo para nosotros irnos purificando, señores. Mientras tanto, por favor, compartan este video, denle un me gusta y suscríbanse los que no se han suscrito para que me ayuden a seguir, a crecer y a seguir creando contenido. Bueno, ya para cerrar, quiero decirles que mañana vamos a seguir. Hoy publiqué unos shorts y muchas personas me escribieron sobre los 3 casos. El de la cruz. ¿Cuál es tu cruz? ¿Cuál es la cruz que tú estás cargando? Lo publiqué tanto en texto como en short. Pueden entrar en YouTube, Carlos Álvarez Guzmán, como en la plataforma de Facebook. ¿Cuál es tu cruz? ¿Tu suegra? ¿Tu hermano drogadicto? ¿El jefe que no te deja tranquilo? Jesucristo dice que lo soporte y que ore, que Él se va a encargar. Que Él va a hacer tu carga liviana. Pero no tires la cruz, porque dice que si tiras la cruz no tendrás parte con Él. El otro es la de el patriarca Isaac, que hubo hambre en la tierra. Siempre en ese sitio había hambre. Acuérdense que José terminó en Egipto, los hermanos le dieron una paliza, hubo hambre en Canaán, y así el papá mandó a los hermanos a comprar Egipto, y ahí fue que la historia tuvo cabida, ¿verdad? Pero entonces Abraham pasó por eso también, el papá Isaac. Y ahora en el capítulo 26 le pasa a Isaac. Pero Isaac toma una decisión sin la voluntad de Dios, de habitar en otro lugar, de sembrar en otro lugar y de destapar unos pozos de agua que habían cegado los pastores del lugar cuando Abraham estaba ahí. Y aunque cosechó, la zozobra que tuvo, señores, fue inmensa. Mañana yo voy a tocar eso. Voy a tocar el tema de Isaac y ese viaje del héroe. Ese viaje del héroe. Y el otro tema es de Egipto, la metáfora de Egipto, el otro short que publiqué. Y todo eso te lo estoy diciendo para cerrar, para que entren. El otro short de Egipto, que es la metáfora del éxodo de Israel con Moisés. Egipto representa esclavitud. El desierto significa incertidumbre, zozobra, calor. Usted estaba esclavizado, ahora Dios lo liberó, pero quiere que usted dependa de Él. Y de eso va. Entonces vamos a ir hablando esta semana, según los comentarios que ustedes me dejen. Si quieren algún tema, si tienen algún tema tabú de la Biblia, algún tema demoníaco, algún tema profundo del anticristo, de las 70 semanas de Daniel, déjenme su comentario que yo con gusto todo eso de una vez lo pongo en agenda para dar esa transmisión. Entonces aquí está Sandy de León. Dios te bendiga, Sandy, querido. José Anthony Montero, Dios te bendiga y Dios te guarde. Yo estoy aquí todos los días a partir de las 10 de la noche porque somos cristianos y la mayoría de los cristianos van a la iglesia. Tengo apenas una semana y un día o dos que entablé ya servirle al Señor con todo y los otros talentos ponerle a un lado, hablando de estos análisis bíblicos que van a tener una estructura donde voy a tocar esos temas complicados y temas tabú. Voy a hablar de testimonios escalofriantes de personas que son evangélicos, que eran brujos, que practicaban todas las diabluras del mundo y que me la han contado y me llaman. Mira, no menciones mi nombre, pero yo te voy a contar lo que yo hacía. Voy a hablar de fin de semana para variar el tema de literatura y de cine con un enfoque cristiano. Ustedes saben todas las perversiones que hay. Y hay un día que quiero dedicarlo a lo que escribí, Apocalipsis 4.0. Vamos a evaluar lo que está pasando en el mundo con relación a si está cerca la venida de Cristo o no. ¿Cuándo va a ser la venida del anticristo y todo eso? Vengo con ese primer tema el jueves. Entonces, señores, esto fue todo por hoy. Dios me le bendiga, Dios le guarde, haga Dios resplandecer su rostro sobre ustedes, tenga el Señor de ustedes misericordia. No es hasta mañana que nos veremos otra vez en otro análisis bíblico con Carlos Álvarez. Pasen todos muy buenas noches.